En Córdoba, Argentina, invierno de 2018, cuando el frío se pega a los huesos y los tribunales huelen a papel viejo y café recalentado, dos personas llegaron a la misma sala con destinos opuestos. Ella se llamaba Elena Suárez, 37 años, profesora de literatura, mirada cansada pero firme. Él era Martín Caballero, 42, traje nuevo, sonrisa de costado, un gesto que parecía decir, esto es un trámite. Se iban a divorciar. No era un secreto ni un drama para él. Lo contaba en los asados, lo celebraba con chistes. Para Elena, en cambio, era el final de una historia que había sostenido demasiado tiempo. La sala 4 de familia tenía las paredes altas y frías. Un ventanal dejaba entrar una luz blanca, implacable, que volvía más pálidos los rostros. El secretario acomodaba expedientes. El reloj, allá arriba, mostraba las 9:17. El juez Villalba, hombre de cejas espesas y voz serena, hojeaba el expediente como quien se asoma a una casa que ya conoce. Había un murmullo de sillas, de pasos, de suspiros. Elena sostuvo el bolso con ambas manos. Sentía una quietud rara, ni rabia ni tristeza, como si hubiera llegado a un borde y por fin tuviera tierra firme bajo los pies. Martín entró con un perfume caro y el brillo del que cruza una meta. Saludó al juez con familiaridad, guiñó un ojo a su abogado y se sentó con un golpe seco de la silla. Después, cuando le alcanzaron el convenio, agarró la lapicera como quien firma una tarjeta de cumpleaños. Firmó rápido, con trazos largos, y soltó una risita. La sala entera la escuchó. Había gente esperando otros casos y algún que otro oficial que levantó la vista. Elena la oyó también. Se le apretó algo en el pecho, pero no bajó la cabeza. Muy bien, dijo el juez. Queda suscripto el acuerdo. Antes de dictar sentencia, hay una cuestión más. El abogado de Martín acomodó la corbata. Martín se estiró en la silla, como si el partido estuviera ganado. Elena miró al juez sin saber. El secretario abrió una carpeta distinta, más gruesa, con una faja color vino y un sello notarial que todavía tenía restos de lacre. Conforme a la presentación del escribano Sosa y a lo previsto en el expediente sucesorio Rojas Raúl S. Testamentaria, corresponde dar lectura a un instrumento reservado cuya apertura fue solicitada en caso de disolución del matrimonio de mi hija Elena con el señor Martín Caballero. El juez levantó la vista. ¿Ambas partes están enteradas de la existencia de este sobre? Elena asintió despacio. Sabía que su padre, don Raúl Rojas, había dejado cosas prolijas. Lo conocía. Empresario de barrio, ferretero desde los 18, de manos grandes y pocas palabras. Murió el año anterior, con el cuerpo cansado pero la mirada intacta. Antes de irse, había pedido dos cosas: que Elena no se quedara sola con la tristeza y que los papeles quedaran claritos. Martín se inclinó hacia adelante. Disculpe, señor juez, ¿y eso qué tiene que ver con la liquidación de gananciales?, preguntó, con ese tono de quien cree que ya sabe la respuesta. Tiene que ver, dijo el juez, porque está vinculado a bienes y derechos cuya titularidad y destino interesan a este proceso. Hubo un silencio. El juez rompió el sobre con cuidado. Sacó varias hojas y una tarjeta. Respiró y empezó a leer. Yo, Raúl Rojas, DNI, en sano juicio y por decisión libre, dejo constancia de lo siguiente. Primo, el inmueble sito en calle Las Heras 242, donde residen mi hija Elena y su marido, fue adquirido íntegramente con fondos propios y se inscribió como bien propio de mi hija en la escritura número. Si por presión, engaño o burla se intentara discutir este carácter, ruego al juez que lea este documento y exhiba la escritura adjunta. El juez levantó otra hoja. Aquí está la escritura, efectivamente con cláusula de exclusión de ganancialidad.
Martín acomodó la espalda como si el respaldo de la silla le hubiese quedado lejos. Su abogado carraspeó, revisó papeles con una ansiedad de dedos. Segundo, siguió el juez. El vehículo marca... Hizo una pausa. Y el local comercial de calle Sucre, que actualmente explota el señor Martín Caballero bajo la razón social Caballero y Asociados, fueron adquiridos con préstamos sin interés otorgados por mí. Ese dinero no es donación. En caso de disolución del matrimonio por infidelidad o maltrato verbal público del marido hacia mi hija, esos préstamos perderán toda condonación y deberán restituirse al contado a mi sucesión, conforme pagarés adjuntos. Si el juez considera necesario, puede exigirlos en el acto. El juez dejó la hoja, miró a Martín. Aquí están los pagarés, firmados por usted hace 5 años. Vencimiento condicional, con su firma. La risa de Martín se había ido. El murmullo en la sala subió un punto, como una ola que se arma y se retira. Elena no se movió. Sintió, por primera vez en meses, que el aire entraba hasta el fondo de los pulmones. Tercero, siguió el juez ya sin apuro. Las acciones de la Ferretería Rojas S.R.L. en su 40% pasan a un fideicomiso a favor de Elena por 10 años, con distribución de dividendos mensual. Queda prohibido al señor Caballero administrar, disponer o gravar tales acciones y queda revocada cualquier autorización que yo haya firmado en su favor. Si el matrimonio se disuelve, ese fideicomiso se activará el día de la sentencia. El juez cambió de hoja. Cuarto, a mis nietos, si los hubiere, les dejo un fondo de estudio. Si no, ese fondo será para becas de jóvenes del barrio. Quinto, y esto es lo más importante, Elena no me debe obediencia, me debe paz. Si alguien la humilla en público, que recuerde este papel, el respeto no se ruega, se hace valer. El secretario tragó saliva. El juez apoyó los papeles y tomó la tarjeta que quedaba en el sobre. Hay un mensaje grabado, dijo, y acercó el celular a un pequeño parlante que guardaba en el cajón para notificaciones de familia. En la sala, la voz de don Raúl apareció como si hubiera abierto la puerta en ese instante. Ronca, firme, con ese modo de decir las cosas de frente. Villalba, si usted está escuchando esto, es porque a mi nena la hicieron pasar por otra vergüenza. Yo no sé leyes, pero sé de miradas. Si el muchacho se ríe cuando firma, léale esto que escribí y pregúntele si entendió que todo lo que tiene lo levantamos con las manos y no con la lengua. Y dígale que se vaya en silencio, que a veces callarse es lo único decente que queda. Gracias, juez. Nadie respiró por unos segundos. Afuera, en el pasillo, se oyó el golpe de una puerta. Adentro, la luz del ventanal parecía más fría. Martín bajó la vista. El abogado abrió la boca, la cerró y, finalmente, se inclinó hacia él para decirle algo al oído. No alcanzó a completar la frase. «Señor Caballero», dijo el juez, «ha tomado conocimiento de estos instrumentos. ¿Entiende las consecuencias? La ejecución de los pagarés puede ser inmediata y el bien de calle Las Heras es propio de la señora Suárez. No es materia de partición». Martín quiso responder, pero la voz le salió en un hilo. Crespo, miró a su abogado. «Podemos, nada», dijo Villalba sin levantar la voz. «Lo que corresponde ahora es dictar sentencia conforme lo acordado y dejar constancias». Volvió a Elena. «Señora Suárez, ¿desea agregar algo?» Elena negó. No tenía nada que agregar. Había cargado palabras durante años y por primera vez el silencio era un abrigo. «Muy bien», el juez firmó. «Queda disuelto el vínculo. Se mantienen los términos del convenio y se agrega a Fojas la lectura del instrumento reservado». Guardó una pausa. «Señor Caballero, la mesa de entradas le informará sobre los pagarés. Por su propio bien, no los demore». Martín asintió sin mirarlo. Tenía la piel de la cara más pálida, las manos inquietas sobre la rodilla. La sonrisa de costado se había caído como una máscara mal pegada. La audiencia terminó.
Las sillas rozaron el suelo, la gente se movió, el murmullo regresó. Elena salió despacio. Cruzó el pasillo largo, ese túnel de mosaicos gastados por pies que van y vienen con historias rotas. En la calle, el aire frío le pegó en la cara y le limpió los ojos. No sintió triunfo ni revancha, sintió alivio. Como si alguien hubiera corrido por fin un mueble pesado de una puerta que llevaba años trabada. Caminó hasta la plaza de la esquina y se sentó en un banco. Había hojas secas y una madre con un niño que jugaba a patearlas. Recordó a su padre un instante, con el delantal gris, contando tornillos, levantando el portón de la ferretería cuando todavía no había luz. «Clarito, mi hija», decía. «Lo que no queda clarito, después duele». En el celular entraron mensajes. Amigas preguntando, su tía Inés mandando un corazón azul, su hermano Ignacio escribiendo «¿Cómo salió?». Elena respiró hondo antes de contestar. «Ya está», escribió. «Ya no duele». Esa tarde, en el local de Sucre, el cartel de abierto quedó sin colgar. Martín se encerró en la oficina y miró números como si fueran un idioma extranjero. En un cajón encontró el sobre que alguna vez firmó con don Raúl, esa tarde en que, apurado, estampó la firma sin leer demasiado. Recordó la primera vez que entró a la ferretería. Raúl, con una mirada que le atravesaba el saco. Elena, con las manos manchadas de pintura, riéndose detrás del mostrador. La promesa de sacar adelante esto juntos. ¿En qué momento había empezado a burlarse? ¿Cuándo se le había vuelto costumbre hacer chistes con lo serio? No encontró la respuesta. Había ruido en la calle, bocinas, el vendedor de chipá, la vida que no se detiene. Elena volvió a su casa de las Heras al atardecer. El sol, bajo, encendía de naranja las ventanas. Abrió la puerta y se quedó quieta en el umbral. El living era el mismo, pero no lo era. Los muebles seguían allí, el gato durmiendo en el sillón, un ramo seco en un florero. Caminó hasta la cocina y puso la pava. El silbido tardó en llegar. Cuando el vapor se elevó, apoyó la frente en el marco de la ventana y dejó que la tarde entrara. Sobre la heladera, un imán con una frase que siempre le había parecido cursi, ahora tenía sentido. La paz no es un lugar, es una decisión. Los días siguientes llegaron con su propio ritmo. Trámites, firmas, un llamado del escribano para activar el fideicomiso, la visita a la ferretería, donde ahora la saludaban por su nombre, no como la señora D. En el barrio, algunos la miraron con curiosidad. Otros bajaron la voz en su presencia. Ella caminó sin apuro. Entendió algo simple: la dignidad no hace ruido. No entra a una sala golpeando puertas. Se sienta derecho, escucha, espera, y cuando le toca, habla bajito y claro. Meses después, en un acto de becas organizado por la propia ferretería, esa idea vieja de don Raúl, ahora hecha realidad, una chica del barrio subió a agradecer. «Si no fuera por esta ayuda, yo no estudiaría», dijo con los ojos brillantes. Elena aplaudió. Pensó en todas las veces que el amor de su padre había sido discreto, casi invisible, pero exacto. Pensó en cuántas veces ella misma sería llamada a hacer lo mismo por otros, sin discursos, sin aplausos. Córdoba siguió siendo fría en invierno y abrasadora en enero. El reloj de la sala 4 de familia siguió marcando la hora de gente que llega con el alma en las manos. El juez Villalba siguió leyendo, firmando, escuchando. A veces, cuando la puerta se cerraba y el murmullo se disolvía, todavía escuchaba, en el hueco del escritorio, la voz de don Raúl decir clarito, como si fuera un bautismo. Martín pagó los pagarés, vendió el auto y traspasó el local a tiempo. La burla ya no le calzaba en la boca. Empezó a hablar más despacio, a veces a callar. No fue un villano ni un héroe. Fue un hombre que aprendió una lección a la intemperie.
tal vez con atraso, tal vez como aprendemos todos, cuando el golpe ya nos había alcanzado. Elena cada tanto pasaba la mano por la tapa de una caja de herramientas vieja que había heredado del padre. Tenía grabado a golpe de punzón, RR. La dejó en el lavadero a la vista, no como reliquia, sino como recordatorio. En la vida, los arreglos se hacen con herramientas simples: respeto, límites, silencio a tiempo, verdad. Nada de eso se compra, todo se construye. Esta no es una historia de venganza, es una historia de respeto que se acomodó en su sitio. Ese día, en una sala cualquiera, un hombre se rió al firmar un papel, y entonces la voz de un suegro, que ya no estaba, entró en la sala y puso las cosas claritas, no con gritos, con palabras que pesaban por lo que representaban: trabajo, amor, límites. Si esta historia te tocó, compártela. Alguien necesita escucharla hoy. Suscríbete para más relatos reales que nos recuerdan que la dignidad no grita, se sostiene. Nos vemos en la próxima historia.